tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición, la primera del mes de diciembre de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia los viernes a las 22 y nuestro encuentro de los domingos a las 15:30. Además, también de la posibilidad de acceder a nuestro canal de YouTube como Sin Retórica Televisión. Y seguramente en el ánimo de la mayoría de los argentinos pesan los 11 meses que hemos transcurrido y en este último mes que comenzamos a transitar está el cansancio físico, mental, el agobio cotidiano y permanente y, por qué no, el deseo también de gran parte de la población de decir, bueno, listo, ya está. No me informo más, no miro más televisión, ni los telenoticieros, ni aquellos programas periodísticos, porque no hacen más que agrandar aún más esa sensación de malestar que nos atrevemos a decir, y obviamente, como siempre lo expresamos, es una opinión, agobia a 70, 80, 90%, tal vez con la posibilidad de exagerar de la población argentina. Porque en este mes de diciembre, en el que también lo emocional, lo sentimental pega, y mucho con la denominada o las denominadas, y casi siempre puesto entre comillas, tradicionales fiestas de Navidad y fin de año, en el que la paz, la felicidad, la sinceridad tendría que reinar, o por lo menos eso es lo que se expresa a través de los vínculos familiares, de los vínculos laborales y o de las redes sociales. Lo cierto es que esos deseos, la más de las veces, esconden un mar de fondo que tal vez en este tiempo de final de año se sienta con mucha más fuerza, sobre todo porque el mes de diciembre trae como recuerdo aquel fin de año del 2001, o retrotrayéndonos un poco más al final de la época del gobierno del doctor Alfonsín, cuando a través de la televisión se podía ver, o se podían ver los saqueos, se podía ver la tensión y la crisis social de una forma cruda, dura, espeluznante. Y tal vez usted también se acuerde aquella, entre otras, imágenes de un chino, sin que esto sea peyorativo, llorando amargamente porque había sido saqueado su negocio, o de aquella otra imagen, aquella fotografía en la que una persona, en uno de los saqueos a uno de los negocios, principalmente del conurbano bonaerense, se escapaba con un arbolito de Navidad al hombro. Aquellas imágenes quedaron y posteriormente se repitieron en el 2001, quedaron, decíamos, como para que cada vez que llegue un diciembre, y estamos hablando de los últimos 10, 12 años de historia argentina, los gobiernos de turno se sensibilicen un tanto o un poco más que de costumbre y comiencen a tratar de morigerar los duros efectos que la mayoría de las veces sus medidas y sus políticas económicas han producido y han generado en la población. Y en las últimas horas fue el propio presidente de la Argentina, Mauricio Macri, quien dijo: tenemos que desterrar esa sensación de angustia en los meses de diciembre y tendríamos que tratar de entrar en un país un tanto más normal. Expresiones de deseos que seguramente son compartidas por muchísimos argentinos, sean
del color político de cualquiera de los integrantes de la coalición gobernante en nuestro país, o también de aquellos que conforman la denominada oposición política. Pero en los hechos, en la práctica, pocas veces se concreta, pocas veces se verifica, hablando de aquellos que solamente dan por cierto lo que pueda ser comprobado, verificado y generalizado, como si la política fuese una ciencia dura y no una ciencia social. Y esas expresiones de deseos de bienaventuranza, de feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que el próximo año sea mucho mejor, que el Papá Noel traiga regalitos, que los reyes sean más generosos que otros años, se ve desvirtuada o se ven desvirtuadas con escenas como estas que pedimos a nuestro director nos muestre y que golpean duramente. No solamente por lo que acontece en estas imágenes, sino porque sucedió aquí en la provincia del Chaco, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Los que están a la derecha son pobres y los que están a la izquierda también. Es una guerra de pobres, es una pelea de pobres. Y ahí nos están dando la paz justamente, o se están deseando augurios de felicidad. Se están peleando, se están pegando. Posteriormente vamos a ver algunas imágenes que son durísimas, porque para muchos, y hoy casi eso está de moda en la Argentina, los que están a la derecha constituyen lo que técnicamente podría denominarse es una población sobrante, es una población molesta, son individuos de una sociedad que no merece vivir en la misma y que por salirse de los cánones que habitualmente tendrían que manejar y con los que deberían manejarse, merecen como respuesta a esa no adecuación los palos, la violencia de quienes en este momento están a la izquierda de su pantalla. Esto sucede aquí, sucedió esta semana en la Ruta 16, en cercanías de Presidencia Roque Sáenz Peña, y obviamente está graficando muy clara y duramente cuál es la situación que se vive en gran parte de nuestro país, en gran parte de la sociedad. Porque, lo decíamos, casi está de moda y es políticamente correcto decirlo, y no solamente expresarlo, sino también pedirlo, que a quienes estaban a la derecha, los que no tenían armas, a los que estaban protestando y cortando una ruta en cercanías de Presidencia Roque Sáenz Peña, no hay que darles nada, ni agua. Como poniendo en vigencia y en praxis aquello que comúnmente aún se dice, al enemigo ni justicia. Y decíamos, 6 de cada 10 personas o 7 de cada 10 personas hoy, por lo menos es lo que públicamente se ve como mayoría, está abogando por más actitudes como de los que estaban a la izquierda de su pantalla, de los que están con el escudo, con el palo, con el garrote, pegando a otros conciudadanos que no se merecen una consideración tan especial, sino esa consideración especial de considerarlos como no merecedores absolutamente de nada. 6 o 7 de cada 10 personas hoy están pidiendo este tipo de actuación por parte de las fuerzas de seguridad. Y muchos consideran que aún esto que estamos viendo es blando. Esto que estamos viendo debería
no solamente ser más duro, más severo, sino que tendría que realizarse en todas las ocasiones en las cuales se presenten situaciones similares. Y eso va muy, pero muy concatenado con algo que también estaremos hablando en el transcurso de nuestro programa y que ha despertado una vez más una dicotomía y una discusión y un dilema tan fuerte en nuestro país como lo es el de la determinación del Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría o del Ministerio de Seguridad de la Nación de implementar un protocolo de seguridad que autoriza a las fuerzas federales a utilizar de una manera mucho más expeditiva, más a lo Bolsonaro en situaciones en nuestro país. Pero de eso estaremos hablando en el transcurso de nuestro programa con opiniones de personas que supuestamente son expertos en la materia, pero que muchas veces también están sujetas a contradicciones y muy, pero muy fuertes. Y recordemos que en los diciembre de los últimos 12 o 15 años por lo menos, y remontándonos también a 1989, se produjeron no solamente estos enfrentamientos, sino que hubo sangre en la República Argentina. Hubo sangre en la población civil, hubo sangre, hubo muertos y hubo también como consecuencia caídas de gobiernos elegidos democráticamente. Porque haciendo mención y casi honor a nuestro nombre, sin retórica, tendríamos que hablar, y de hecho intentamos hacerlo sin esa retórica de utilizar eufemismos o de decir mucho palabrerío sin ahondar y profundizar en los conceptos. En 1989 el gobierno constitucional del doctor Raúl Alfonsín, del radicalismo, el primero después de los años negros de plomo y sangre en la República Argentina, fue víctima de un golpe económico, de un golpe de mercado, y muchos de aquellos saqueos que derivaron en muertos en sangre y en víctimas inocentes en nuestro país fueron producidos por muchos de los que aún hoy y en vigencia en la política argentina piden que impere nuevamente la mano dura, que impere nuevamente el reglamento a ultranza para aquellos que osen salirse de las normas del buen vivir. Y hoy a la distancia uno podría decir que muchas de las medidas económicas y políticas adoptadas por el gobierno del doctor Alfonsín se salieron de aquellos cánones y molestaron a un gran sector del establishment político y económico que contestó de la manera que lo hizo, con un golpe de mercado, con aquellos saqueos promovidos inclusive por una oposición política en la que estuvo involucrada gran parte del peronismo de entonces, para posteriormente reivindicar el primer gobierno democrático después de la dictadura. Algo que se fue en el tiempo, se trasladó, también llegó en el año 2001 y que al parecer hoy, en el 2018, hay sectores que intentan, ya sea en forma directa o indirecta o a través de mecanismos incluso legales, de revitalizarlos y reivindicarlos, porque dicen es uno de los principales pedidos de una sociedad que está harta de la inseguridad. Estaremos hablando y continuando este tema y del protocolo de seguridad instrumentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el transcurso de nuestro programa. Hoy tenemos bastante material fílmico, inclusive, como para ir poniendo en contexto todo aquello que estamos diciendo. Pero antes de todo eso, le proponemos recordar las semanas que hemos transcurrido, que ha sido riquísima en material, de la siguiente manera.
Una de las primeras imágenes que veíamos en este terraconto que hacemos de la semana que hemos transcurrido mostraban el acampe que en el momento que estamos efectuando el programa aún se mantiene en instalaciones del Parque 2 de Febrero de Resistencia, que está colmado, de acuerdo con algunas estimaciones, por más de 7.000 personas que llegaron desde el interior de la provincia en reclamo de diversas reivindicaciones, y la mayoría de ellos, de esos, dicen 7.000 personas, son integrantes de distintas etnias originarias que llegan para pedir, no solamente efectuar un reclamo, sino pedir soluciones concretas a aquellos reclamos que vienen efectuando desde hace muchísimos años, desde, si queremos ir en la historia, bien entrado el siglo XX, pero que hoy se muestran con toda su dureza, con toda su crudeza y con su acumulación de miseria aquí en el pleno corazón político y económico de la provincia como lo es la ciudad capital. Y decíamos, hay muchos que integrantes de esta sociedad que hoy se manifiestan públicamente a través de las redes sociales. Uno tendría que tomarlo con mucha cautela, con mucha pinza lo que ahí se expresa, pero podría denominarse o decirse que hay como una corriente mayoritaria de opinión que estaría alentando, y lo graficamos así nada más que para mostrarlo mejor, que toda esta gente que está hoy en el parque sea encerrada ahí, no se la deje salir, que no se la vea, que no moleste, que no haga ruido, porque tal vez integra para este sector que decíamos esa población sobrante que no queremos ahondar en tecnicismos ni decir que ni tomarlo como una categoría de análisis político o ideológico inclusive, sino que el concepto de población sobrante lo aludimos en función de que sobran, no están en el mercado, no producen, por lo tanto molestan. Y algo habrá que hacer con esta gente, como comúnmente se dice. Y obviamente también en alusión a quienes hacen las manifestaciones en el centro de la ciudad de Resistencia, con todos los inconvenientes y o problemas que eso acarrea y significa. Después de la reunión del G20, que al parecer y de acuerdo con muchos analistas trajo un aire de satisfacción, de sonrisa, de plenitud en el gobierno nacional, porque se realizó sin incidentes, sin problemas mayores, sin todo aquello que sucedió, por ejemplo, en la reunión del año anterior en Europa. El gobierno nacional
decidió, a través de la ministra de Seguridad, establecer un protocolo de seguridad que, usted lo habrá escuchado, autoriza a las fuerzas de seguridad federales a utilizar las armas de fuego y, de acuerdo con la ocasión en que se dé esa necesidad, sin decir alto, sin siquiera identificarse, y si se produce una muerte con la intervención del personal de seguridad, estaría de alguna manera amparado y protegido por esta resolución que fue publicada en el boletín oficial. Y lo paradójico es que, de acuerdo con lo que también pudo verse en televisión, algunos ministros del propio Ejecutivo Nacional no estaban enterados de la existencia del mismo y fueron informados a través de los medios de comunicación porque se les dijo que había sido o había entrado en vigencia a partir justamente de su publicación. Tenemos que decir que ese protocolo de seguridad regiría para las fuerzas federales y para aquellas provincias que adhieran a esa normativa. Y obviamente en forma inmediata se armó la discusión, quienes están a favor, quienes están en contra. Pero antes de referirnos a estos aspectos de quienes sí, quienes no, quienes adhieren, quienes no, estará acá en el Chaco, se consultó a las autoridades de seguridad de nuestra provincia. Todos esos aspectos vamos a mencionarlos, a tratar de analizarlos, después de escuchar, y para eso hemos ido y rescatado este material de la televisión argentina, en este caso del canal TN, donde la ministra Patricia Bullrich explicaba los presupuestos de ese protocolo de seguridad de la siguiente manera. Que nosotros venimos discutiendo con el presidente Macri hace más de un año. Este reglamento de estudios, ese complementos de América Europeo, hubo una comisión creada departamento en el Ministerio de Seguridad para bajar el reglamento, las experiencias, por lo menos de nuestros vecinos. Y ¿qué significa un protocolo? Un peligro de que varios ciudadanos o el mismo agente de seguridad. El agente de seguridad tiene que actuar, tiene que defender al ciudadano. Primer punto básico, central, primario de este protocolo. Después, ¿cómo sigue este protocolo? Bueno, sigue planteando cuál es la reglamentación que le permite actuar. Por ejemplo, el agente lo que tiene que hacer primero es mostrarse como un agente, dar la voz de alto, decir alto gendarmería, alto prefectura, alto policía federal, lo tiene que decir. ¿Cuándo no lo dice? Cuando su vida corre peligro. Pongámosle que existe un policía que esté o que pueda significar la vida de terceros. Pongámosle que hay un policía en un colectivo. Ese policía está en el último asiento del colectivo y si llega a decir en ese momento alto policía, el ladrón puede tirar primero y matar a cualquiera de las personas. Este es uno de los puntos que genera polémica. Pero es que esto existe hace 50 años, está en todos los protocolos de la Argentina. El que genere polémica eso es que nadie leyó nuestros protocolos anteriores y nadie leyó este. Porque eso es algo lógico que existe en el mundo entero. Si yo estoy, digamos, el principio es, tengo que decir quién soy, alto policía. Ahora, si eso pone en riesgo la vida de alguien, no tengo que hablar. Ahora, ministra... Eso es lógico, es un principio esencial. Este protocolo, decíamos, entra en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial, pero las derivaciones rápidas y casi inmediatas que tuvieron fueron las siguientes, entre otras. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Larreta, indicó que adhería plenamente a la aplicación del protocolo. Casi en forma inmediata, y muchos sugieren
que hasta podría ser como contestación a esa decisión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gobernadora de esa provincia, de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que por el momento no se aplicaría, es decir, que la provincia no adhiere a esta determinación del protocolo de seguridad del Poder Ejecutivo Nacional. Y uno ahí dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque, recordemos, tanto Larreta como Vidal son dos de las principales, sino las principales espadas políticas que tiene Mauricio Macri, y ante un tema como este tan candente, que tanta polémica genera, uno no puede pretender que estén absolutamente de acuerdo y que no muestren algún tipo de disidencia. Lo que llama la atención es que estas disidencias justamente que mostraron en la aceptación, en la adhesión o no al protocolo, está mostrando que no fueron consultados en forma anterior, en forma previa, y de alguna manera hace ruido con lo que escuchábamos, indicó la propia ministra, al decir que hace un año que se venía estudiando. Y otra voz que también hizo mucho ruido adentro y afuera de Cambiemos fue lo expresado por Lilita Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, quien a través de Twitter, para algunos una desprolijidad absoluta, pues lo hubiese dicho en la última sesión de la Cámara Baja del Parlamento argentino, a la que no concurrió, y dijo por Twitter que la ministra tenía actitudes fascistas y que no acompañaría y que no estaba de acuerdo porque excedía todos los marcos constitucionales y de acuerdos internacionales que tienen rango constitucional en la Argentina. Y obviamente que la voz de Elisa Carrió es una que se hace escuchar, la que dispara sin decir o sin dar primero la voz de alto, y generalmente tira a matar. Pero escuchemos en el siguiente fragmento que también sacamos de la televisión, las opiniones de la antítesis de lo que escuchábamos recién en voz y en espíritu de Patricia Bullrich. Y obviamente nos estamos refiriendo al doctor Eugenio Zaffaroni. Escuchamos qué decía. Por supuesto que no, que por vía de reglamentación va a permitir que se ejecute a una persona, que se aplique una pena de muerte. No, eso es imposible. El deber del policía es de defenderte legítimamente, a vos o a mí. Lo que nosotros, que no somos policías, tenemos el permiso de hacer, él tiene el deber de hacerlo. Y la legítima defensa requiere que haya una agresión ilegítima, en curso o inminente. Y si la agresión ha terminado, no es posible ya defenderse legítimamente. ¿Por qué crees que lo hacen? Porque una interpretación, en principio que me suena razonable, es que el gobierno, sabiendo que con la economía no va a ganar las elecciones, no es un argumento electoral, habiendo visto qué sucedió en Brasil, que entre otras cosas el discurso de mano dura de Bolsonaro resultó electoralmente redituable, está imitando con las diferencias del caso. Es muy probable, pero que tengan mucho cuidado los muchachos de la policía con someterse a este reglamento, porque después la justicia cae sobre ellos, después los jueces caen sobre ellos. Yo no sé si este reglamento en sí mismo, primero es una irresponsabilidad, es una violación del deber de cuidado por parte de la cadena de mandos de fuerzas de seguridad. La cadena de mandos tiene que tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Y de este momento está incitando a las fuerzas de seguridad a violar la ley penal. O sea, tu primera advertencia es a los policías. A los policías, prefectos. muchachos, tengan cuidado con esto. Los policías son los trabajadores estatales que tienen menos derechos laborales reconocidos.
No se le reconoce la sindicalización, no se le reconocen paritarias, no se le reconoce discutir horizontalmente las condiciones de trabajo. Por supuesto, derecho de huelga un sindicato de policía por debería supuesto, salir por a supuesto. de existir, debería salir a repudiar. Tendría que salir a decir, bueno, ¿qué pasa? Cuidado que nos colocan en un peligro, a ver qué es lo que está sucediendo. Lamentablemente, por las policías hablan las cúpulas, pero no estamos oyendo a la gente de la policía, al trabajador policial. Y obviamente que las expresiones de Eugenio Zaffaroni están mostrando, están explicitando un punto de vista absolutamente diferente al anterior. Y aquí viene otro interrogante, otra pregunta, casi de investigación que uno podría hacerse, y es la comprobación que en este y en tantos otros temas nuestra sociedad fluctúa como un péndulo, va a los sectores más opuestos en forma absoluta, porque durante muchos años se aplicó la denominada teoría legalista de Eugenio Zaffaroni, que por otra parte es enseñada en la mayoría, sino en todas las facultades de Derecho de las universidades públicas de la Argentina. Y Zaffaroni es tomado y respetado como uno de los grandes juristas a nivel nacional e internacional. Esta doctrina o esta forma de entender esta realidad, por lo menos, es la denominada doctrina Zaffaroni, pero que después los profesionales del derecho, cuando van a la realidad, se encuentran con una visión y una efectivización absolutamente distinta de lo que la teoría indicaba, y entonces sucede lo que estamos viendo hoy, que por cambio de gobierno, la política del mismo va hacia el sector absolutamente opuesto, como un péndulo que desconcierta a la sociedad, porque recordemos, solamente por tomar una referencia o un ejemplo, el denominado caso Bloomberg, cuando algunos dicen 500.000 personas desfilaron en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital federal, pidiendo también más mano dura, y los integrantes y las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación, del Parlamento argentino, permitieron que un ciudadano, en este caso el señor Bloomberg, no electo por el pueblo, no teniendo la representación de la soberanía popular a través del voto, estuviese y fuese aceptado en el mismo recinto del Parlamento argentino. En aquel momento también surgió la necesidad de lo que quienes no están de acuerdo denominan el gatillo fácil, o el permiso para matar, o la posibilidad cierta que inclusive se mate, se abata en algunas de las consideraciones o situaciones que decía la ministra Patricia Bullrich, a quienes están como meros espectadores o circunstanciales ciudadanos presentes en un lugar de este tipo. Obviamente que una vez más la diferencia, la grieta, está más ensanchada que nunca y por lo menos atisban pocas posibilidades de encuentro o de denominadores comunes. O para también asociarlo con otro aspecto que sucedió en estos días, lo expresado por el reelecto presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el señor Monzó, quien reivindicó, entre comillas, la rosca como el elemento necesario y fundamental para encontrar consensos, y que muchas veces, las más de las veces, es entendido como uno de los males, sino el peor de la política, a través de lo que Monzó denomina rosca y otros entendimientos, formas de encontrar posiciones en común
para encontrar justamente soluciones. Pero vayamos nuevamente al material que pudimos rescatar en esta semana de la televisión argentina y escuchemos un debate, o por lo menos las opiniones diferentes que en un programa de televisión tuvieron el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien de esta manera dialogaba con el diputado por Cambiemos, Luis Petri. No podemos seguir con este tipo de manifestaciones demagógicas y espasmódicas que no llevan a ningún resultado. Yo lo comprometo a que me invite dentro de 2 meses y que analicemos cuál fue la consecuencia de todo este debate. Va a ver que ninguno, como dijimos, los piquetes siguen, el ejército no está en la frontera, no se derribó ningún avión y esto no va a aportar ninguna solución de fondo a un problema que la ministra acaba de reconocer. Y le voy a decir una cosa, cuando nosotros dejamos el gobierno teníamos 4.6 de tasa de homicidio, la ministra hoy dijo 5, ya aumentó 0,4. Y además, lo que no dijo es que bajaron los homicidios, pero no los homicidios en ocasión de robo que subieron. Por lo tanto, cuando un país estudia la tasa de homicidios, inclusive están los homicidios culposos que tienen que ver con accidente de tránsito. Es falso lo que dice. Además, quiero decirle que, y le vuelvo a repetir, esto no lleva a ninguna situación de fondo. Hay un problema que hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Discutiendo políticas de fondo, discutiendo políticas criminales, discutiendo planes de seguridad que este gobierno hasta ahora no sabemos cuáles. Todos saben que desde el 2008, todos lo saben, digo, que desde el 2008 el kirchnerismo dejó de publicar estadísticas. No sé de dónde saca las estadísticas Berni, pero no existe la tasa de homicidio que acaba de decir. La tasa de homicidios que dejó el kirchnerismo del kirchnerismo fue de 6.7 y nosotros la bajamos a 5.2 con estadísticas confiables y creíbles. Fuiste al Congreso y cuando te pregunté por qué no publicaban las estadísticas, porque había una ley que los obligaba, no supiste qué contestar. Esto te lo dije en el Congreso en la Comisión Bicameral de Seguridad. Me parece que te está equivocando de funcionario. Primero, bajamos los robos, bajamos los homicidios, incrementamos las incautaciones, las detenciones. La verdad que no se nota. Son estadísticas no se nota. Digo, no se nota. No lo podés negar, sí se nota. Puede dar todas las estadísticas, pero la gente sabe. Independientemente de eso, la gente sabe lo que le pasa todos los días en la calle. Nosotros esperamos que el kirchnerismo nos acompañe cuando discutamos el próximo Código Penal, cuando nosotros propongamos la modificación del artículo 34 para que se presuman legítimos los actos de la autoridad policial cuando actúan en defensa de la vida y de los bienes de los argentinos. Esperamos que nos acompañen. Pero porque hasta ahora no nos han acompañado. Pero Obviamente que muchas veces cuando uno ve en televisión esto se cansa, se harta, porque este fue uno de las formas más civilizadas de no gritar sino encimarse, porque en definitiva poca gente entiende lo que dice. Y creemos también que de alguna manera mostraba esas dos posiciones. Pero en 50 segundos escuchemos una declaración muy fuerte, casi como experiencia de vida, que contó en ese mismo programa el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, al referirse a cuando se mata a una persona. Escuchemos. Ir en contra del derecho, no puede ir en contra del espíritu de la Constitución y mucho menos de los tratados internacionales. Ahora, otra cosa es debatir el espíritu. Yo estoy de acuerdo en que hay que defender al ciudadano, que hay que defender la autoridad, hay que impartir la autoridad, que el delincuente que sale con un arma a la calle está dispuesto a matar y por lo tanto es un peligro para la sociedad. O sea que lo haría por ley esto. Es que parecido pero por ley. Mientras dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Mire, yo no sé cuánto de los que están acá... ¿Coincide con Carrió? Mire, no es que coincide con Carrió, coincido con mis principios y aparte con mi experiencia, porque yo no sé de todos los que están acá, inclusive cuántos tuvieron la desgracia en la vida de matar o dar la orden de abatir un delincuente. Yo lo tuve que hacer bastantes veces y nunca tuve ningún problema. ¿Sabe por qué no tuve ningún problema? Porque siempre actué derecho. Y como para cerrar este tema, que obviamente no se agota en lo que hemos dicho ni en lo que hemos mostrado, insistimos con algunos interrogantes. Queda como por lo menos una pregunta si hubo algún tipo de consulta por parte de las autoridades nacionales a las provincias en este tema, el de la aplicación del protocolo y de la posibilidad de adhesión de cada una de ellas para ser aplicados en su territorio.
por lo que se ha escuchado hasta el momento y por lo menos se ha dicho públicamente, no existió esa consulta, sino que se dio como un hecho a partir de la publicación en el boletín oficial. Y de acuerdo también a lo que ha trascendido en las últimas horas, el gobierno de la provincia del Chaco estaría dispuesto a adherir a este protocolo, por lo que tendría que ser o podría ser aplicado por la policía de la provincia del Chaco. Algo que, insistimos, un gran sector de la población, o lo que por lo menos aparenta ser un gran sector de la población, está requiriendo, está pidiendo como uno de aquellas respuestas, bien digo, de las respuestas que debería dar el gobierno provincial como para encontrar una solución a al afligente panorama que en materia de inseguridad se está viviendo en la provincia, pero también como para por lo menos tener una buena en una situación económica que se hace cada vez más difícil y más compleja, sobre todo para los sectores de ingresos fijos, pero también para aquellos que, aún teniendo la posibilidad de sacar adelante una pyme o una mini pyme, se están dando cuenta que están viviendo uno de los momentos más difíciles en la historia de cada uno de esos emprendimientos. Y hablando de seguridad o de inseguridad, y como para cerrar este bloque, en definitiva se está mencionando cuál es el rol que debe ejercer el Estado en el uso monopólico de la fuerza que la ley le asigna. ¿Y quiénes son los posibles beneficiarios y o las posibles víctimas? Porque en definitiva también se está hablando de la utilización de la fuerza y por consiguiente en situaciones de vulnerabilidad de un sector y de mayor énfasis en la aplicación de medidas violentas por la otra. Pero la violencia no solamente se manifiesta de forma explícita a través del garrote, como veíamos acá en Ruta 16, en Presidencia Roque Sáenz Peña, las imágenes que mostrábamos recién, sino que también se da, como ya lo dijo alguien y mucho mejor que nosotros, obviamente, en forma simbólica. Y decimos esto porque, haciendo referencia a algo que ocurrió hace ya 2 semanas con la suspensión del encuentro de River Plate y Boca Juniors en el Monumental, se hablaba de la violencia explícita de un sector de la barra brava de River que atacó el micro de Boca. Pero poco, o por lo menos casi nada, en proporción de la otra violencia, la ejercida con los palos, con las piedras, con elementos contundentes, se dio adentro del estadio donde había más de o cerca de 60.000 personas que se vieron violentadas durante todo el tiempo que estuvieron esperando y muchísimo más cuando se produjo la suspensión del partido para que sean los madrileños quienes puedan gozar de este espectáculo. Eso también es violencia. Una violencia explícita, una violencia directa y una violencia efectuada y concretada con aquellos que primero se portan bien, son pacíficos y no tienen una capacidad de queja notoria, tanto como para que, por ejemplo, las autoridades tomen la decisión de que se juegue en la Argentina y que se juegue en cancha de River Plate. Esa es la ausencia del Estado, por ineficacia o por ineficiencia, o por decirlo más académicamente, por inútiles. Pero está mostrando la necesidad de una acción concreta y directa del Estado, un concepto que, como otras veces dijimos, está devaluado para un gran sector que pide el mínimo Estado posible para que sea
el mercado con sus leyes la que rija o el que rija la vida de todos los argentinos. Pero dejemos este tema y acercándonos ya a la parte final de nuestro programa, queremos tocar otro aspecto que hace a nuestra realidad provincial y nos estamos refiriendo a el tema de la facturación de SECHEP, que como todos sabemos tiene idas, tiene venidas, tiene acusaciones, tiene defensas, tiene intervención de la justicia, pero en definitiva, como aquellos 60.000 espectadores que estuvieron esperando en cancha de River, toda la ciudadanía de la provincia, en definitiva, es víctima de situaciones que para la oposición política del Chaco es culpa directa, pura y exclusiva del gobierno de turno. Y para el oficialismo, de aquí, de nuestra provincia, se dice que la oposición se olvida que todo lo que sucedió es producto del 2050% de incremento que tuvo el precio de la tarifa de la energía eléctrica durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Como siempre, palos de un lado, palos del otro, y en el medio estamos todos los monos que recibimos el palo de la izquierda y también el palo de la derecha. Y sobre este tema, sobre la decisión de facturar a los usuarios el monto que, según SECHEP, no se había cobrado a la ciudadanía durante 4 meses, prorrateado en 12 cuotas, Cambiemos, aquí de la provincia del Chaco, en conferencia de prensa, expuso su punto de vista, su posición, y lo hacía de la siguiente manera en voz del diputado Livio Gutiérrez. Queríamos informarle que en el plan de trabajo que estamos llevando a cabo de defensa de los usuarios de la provincia del Chaco de electricidad, es decir, en defensa de los usuarios de SECHEP, hemos iniciado no solo hace 3 semanas atrás una denuncia penal, sino que aquí hemos iniciado una medida cautelar a los efectos de que SECHEP se abstenga de cobrar en las boletas de septiembre, de octubre, noviembre y diciembre las facturaciones de mayo, junio, julio y agosto. ¿Qué queremos decir con esto? Fuimos a sede judicial a los efectos de que como las cuotas que aparecen enumeradas en las boletas, les muestro que aparece cuota mayo 6.98, por ejemplo, esa cuota, como ven, tiene el precio, pero no tiene la cantidad de kilowatt consumido, no tiene el precio del kilowatt que están pagando, no está dividida la boleta como debe estar con los rangos, no está cuánto pagamos de cargo específico o variable y tampoco contiene la discriminación de IVA. ¿Qué sucede con esto? Sucede que hay una violación total de los deberes que tiene la empresa prestataria con respecto a los usuarios. No hay una verdadera información respecto a la boleta. Por eso mismo, la jueza civil, comercial y laboral de la ciudad de Charata, y leo simplemente la resolución, admitió la medida cautelar y en consecuencia ordenar a la parte demandada Servicios Energéticos del Chaco, empresa del Estado Provincial SECHEP, se abstenga de cobrar la suma de pesos consignada en la factura como cuota mayo 18, resolución 1076/18, tal cual consta en la boleta, no solo de los periodos mayo, sino también periodo 5, periodo 6, periodo 7 y periodo número 8. ¿Qué tiene que hacer SECHEP? Consignar nuevamente, es decir, hacer nuevas facturas, nuevas boletas de cobro de los meses de agosto, septiembre, perdón, de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Y la medida solicitada por nuestra parte, la señora jueza la hace extensiva a todos los usuarios y consumidores de la provincia del Chaco que no hayan recibido la facturación del periodo 18 detallada. ¿Qué quiere decir esto? Detallada significa que no puede venir diciendo cuota 1, 2 o 3, sino que tiene que venir detallado cada uno de los rangos y cada uno de los impuestos. Palabras del diputado Livio Gutiérrez, quien expresaba los fundamentos de
su denuncia primero y de la decisión de la jueza de Charata posteriormente. Después de esto, las autoridades de SECHEP dieron sus explicaciones y diciendo que esas 12 cuotas que se cobran en definitiva corresponden a la deuda acumulada por 4 meses del año pasado que no se pagaron. Pero no se agota en estas expresiones y en estas fundamentaciones la posición de uno y otro, porque lo que Cambiemos sostiene es que todo lo que motivó que se produjese esta facturación y un pedido de toma de deuda de 4.000 millones es para que el oficialismo de la provincia haga caja. Eso es lo que expresó Cambiemos. Y tal vez ahí es donde deba investigarse profundamente para ver primero si es cierto y de comprobarse que se muestren las pruebas correspondientes para hacerlo. Claro está, y que todos sepamos, en definitiva, si es cierto esto que se afirma desde Cambiemos y que obviamente es negado desde el otro sector. Que también pasó cuando estaban en veredas opuestas. Va a llegar un día en que gran parte de la ciudadanía va a juntar a todos los políticos y les va a pegar una tongueada, como se decía en el barrio, para que aprendan por lo menos a portarse mejor. Tenemos mucho material para nuestro programa de hoy, no nos va a alcanzar, pero queremos mostrar por lo menos en este programa a una primera parte de los postulantes a ser defensores del pueblo en el ámbito de la municipalidad de Resistencia. Hoy vamos a comenzar con ellos para ir conociéndolos hasta el momento en que se defina quién lo será, y en la próxima semana estaremos mostrando al resto de los participantes en esta postulación que se hace para la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad. Veámoslo. Soy Alfredo Capi Rodríguez y represento a la Asociación Civil Vecinos Autoconvocados. Ser el defensor del pueblo de la ciudad, porque entiendo de que donde empiezan tus derechos terminan los del otro. Tenemos mucho para hacer. Soy Fernández Carlos Antonio, de profesión abogado, aparte de empleado público. Tengo el apoyo de la Comisión Vecinal Villa Libertad, zona A. De ya, muchas gracias. Defensor del pueblo de la ciudad. Soy Carmen Soto. He sido propuesta para desempeñar este cargo por la Defensoría del Pueblo de la provincia, el Consejo Municipal de Promoción y Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y la Asociación de Defensa al Consumidor y Usuarios ADECO. Necesito de corazón que me acompañes. Cuento con vos. Mi nombre es Cecilia Beatriz Fernández, soy psicóloga social, represento a la congregación Pequeñas Obreras Los Sagrados Corazones. Por ello ofrezco mi responsabilidad y compromiso y la función de proteger los derechos de los ciudadanos en todo tipo de problemas que puedan presentar. Soy Daniel Retamoso, empleado municipal de 32 años de carrera. Actualmente me encuentro adscrito a la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco. Trabajo como asesor técnico y legal, porque soy además de ingeniero abogado. Considero que puedo representar convenientemente los intereses de los ciudadanos de Resistencia. Me llamo Jorge Mario Gómez, quiero ser defensor del pueblo de la ciudad, a fin de garantizar los derechos constitucionales de la ciudadanía de la Gran Resistencia. Los que me acompañan, la Comisión Vecinal de Villa San Juan, la Fundación Carmelo, Fundación Kelly Gente Unida, la Fundación Dipes y la Asociación Abrazo Solidario. Soy Martino Carcini, tengo 36 años, soy abogado residido en la UNE. La agrupación Asociación Civil de Veteranos de Guerra, Movilizados bajo bandera y otros de Malvinas, fue la agrupación que me postuló para este cargo. Creo que tengo la capacidad y experiencia necesarios para ser el primer defensor del pueblo de Resistencia, pero más que nada me moviliza el entusiasmo y la energía que tengo para este nuevo desafío. Muchas gracias.
mi nombre es Melissa Leonor Barreto, tengo 32 años, soy abogada y mediadora. Quiero ser defensora del pueblo porque tengo una firme convicción en la igualdad y en la equidad y creo que mi aporte puede ayudar a contribuir a construir una sociedad más justa. Soy de la Comisión Vecinal del barrio PCP y del barrio Huiralde. La primera tanda de los postulantes a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Resistencia. En el próximo programa estaremos con el resto de quienes se inscribieron. Nos vamos. Queremos hacerlo con este material que muestra cómo un hombre famoso, admirado por muchísima gente, un artista como el chaqueño palavecino, hace ostentación de una cultura machista que afortunadamente no solamente puede mostrarse a través de los medios de comunicación, sino que es condenado por muchísima gente sin distinción de color político o ideología. Y nos parece bien porque todos aquellos que, teniendo una situación de poder circunstancial, momentáneo o definitivo, lo manifiestan de esta manera. Y es bueno mostrarlo. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta la semana que viene con otra edición de Sin Retórica. Le pedimos un zapucay ya de entrada. Buenas noches, Corrientes. ¿Sigue habiendo macho en Corrientes todavía o no? ¿O son medio...? ¿Cómo dice Corrientes? A ver, todo a veces zapucay. Dale, pasale a que venite para acá. ¿Por qué estás tan lejos vos? Si no tenemos la peste rosa. Estoy castigado yo acá. Déjalo, aquellos son los músicos. Tira la guitarra, vení y cantemos acá. Déjalo a los changos, poné ahí. Necesito conseguir una guaina. Yo sé cómo le gustan al chaqueño. Bueno, últimamente le gusta todo. ¿Cómo? No, pará. Mirá. Esa está buena, che. Esa te la debía por la del champán. Está buena. Más gorda tiene que ser todavía. ¿Quieren verle mover la taba al chaqueño o no? Tiene que tener esas colas así que junta agua atrás. Con zapateo incluido, el chaqueño palavecino, bailando. No, pero no solamente nosotros, che. A mí me duelen las tabas. ¿Cómo anda? No, tiene que ser para todos, recordando los viejos chamamés de los grandes chamameceros aquellos. ¿Qué diría? Mirá, qué bien acompañada que está Ivana. ¿Conoces ese sombrero? Sí, ¿lo conoces? Estaba mirando el tatuaje que tengo en la espalda. Y cuando te busco... No, dice, no hay camas que no hay recorrido. No. Por favor. No dice eso. No dice eso. Problema de vista. Lucio lo entendió. No, ya ahí quedó bloqueado con el tío.